¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Politeia, su espacio para la reflexión sobre la historia, la política, la economía, la sociedad y otros muchos temas más. Los invito al episodio 35, que es Vida, el capítulo sexto, La soledad. Comenzamos. Al día siguiente, no sé exactamente qué horas eran, pero lo que sí estaba seguro era que era muy temprano. Yo permanecí en la cama durmiendo cuando en ese momento llegó mi familia del viaje que había hecho a la casa de mi tío en Quintana Roo. Todos llegaron ese día, no entendía por qué, pero estaban muy alegres, gritaban por cualquier cosa, alardeaban de todo al punto que me despertaron. Yo todavía me encontraba muy cansado, pero ya no me pude dormir a causa de todo el revuelo de mis familiares. El... Bajé de mi habitación para saludar a mis padres y a mi familia, que ya tenían bastante tiempo sin verlos, y también para platicarles que el hermano de Daniel había fallecido. Pero grande fue mi sorpresa que al bajar pude ver a mis tíos, a otros familiares que viven en la ciudad, todos sonrientes y conversadores, felices de la vida. Yo sentí al ver aquella imagen como si gotas de ácido cayeran en mi cuerpo. Me molestaba toda esa algarabía en mi casa cuando yo mismo estaba destrozado por dentro. La cabeza me retumbaba a cada risa de los participantes de la reunión. Saludé a todos los presentes, más por educación que por gusto. Me dirigí a la cocina, seguramente ahí se encontraría mi mamá. Entré ahí y efectivamente se encontraba realizando el desayuno para todas aquellas personas. Me acerqué a mi mamá y le susurré que necesitaba hablar con ella, que había pasado algo grave. A lo cual ella me contestó: después, Johan, ahorita no puedo, tengo que atender a tus tíos y a los familiares. Ya después platicamos de lo que tú quieras. Me quedé mudo ante aquella respuesta de mi propia madre. Me, ni mi propia madre me podía escuchar lo que yo estaba pasando. Me volteé y me salí de la cocina todavía más aturdido de lo que había entrado. Al cerrar la puerta, observé a mi papá platicar con su hermano y al mirarme me saludaron y yo respondí el saludo. Y me preguntaba a mí mismo si mi mamá no quería escucharme, ni mi papá ni en sueños me atendería. Regresé a mi habitación para bañarme y cambiarme de ropa. Me sentía muy mal, la imagen del féretro, del cuerpo de mi amigo me estrujaba la cabeza una y otra vez. Esa imagen me daba vueltas en mi mente, volteaba y de repente podía ver caer el agua en la regadera y me imaginaba la imagen de Daniela llorando no solo lágrimas, sino también tristeza del alma, que le despedazaba a cada una de esas lágrimas que caían de sus ojos. No podía soportar tanto agobio, cerraba los ojos y trataba de no pensar en nada. Intentaba ya no dejar pasar ningún pensamiento de lo acontecido el día de ayer. Terminé de arreglarme para después bajar a desayunar. Con mi familia y mis tíos estábamos en la mesa tomando nuestros alimentos y todos platicaban y sonreían, se emocionaban, toda una imagen sacada de una comedia en la que los actores vivían la alegría en lo más profundo del significado. Toda una imagen era algo detestable. Yo solo sentía como un ente yo solamente me sentía como un ente fuera de aquella realidad. Sentía un escalofrío invadir mi cuerpo. Me sentía solo, aunque mi casa estuviera lleno de personas. Poco a poco la soledad me estaba consumiendo. Volteaba para todos lados y veía la alegría y la emoción, y por dentro me destruía, me ahogaba mi soledad. Para mí todo lo que cruzaba
por mi cabeza era salir corriendo de aquella absurda escena. Me levanté de la mesa y salí de mi casa sin decir nada. Todavía traía conmigo las llaves del automóvil de mi papá, los tomé y me retiré de aquella casa. No quería saber nada de mi familia, de mis tíos, de la muerte de mi amigo, de Daniela, de mis problemas, de mi soledad, de la incomprensión de todas las personas que me rodean, de todas las estupideces que se cometen en este absurdo y deshumanizado mundo. No sé cuánto tiempo estuve manejando en la ciudad que de pronto observé frente a mí el cementerio que día antes había despedido a mi mejor amigo. La casualidad me llevó ahí de nueva cuenta. Estacioné el automóvil, me bajé y dirigí a la puerta de aquel panteón para visitar la tumba de mi mejor amigo. Entré en una vereda de árboles que al final de ella se encontraba la lápida del hermano de Daniela. Llegué al pie de la cripta de mi compañero y amigo para los instantes después comenzar una oración por la salvación de su alma. Cuando terminé de hacer aquello, me quedé ahí parado solo observando. Todo aquel entorno, el cementerio, en ese lugar santo, según lo dice la religión, los cuerpos descansan eternamente. En aquel entorno, el cementerio es un lugar santo, los cuerpos descansan eternamente hasta que de pronto mi mente se escapó de la realidad y se postró a los segundos. Después, el encapuchado que días antes había soñado era el guardián del árbol de la vida. Estaba de espaldas, por lo cual caminé hacia él y al momento volteó hacia mí con sus manos juntas a la altura de su pecho, sosteniendo en ellas unas hojas que traía en sus manos para después decirme con voz fuerte y como si me estuviera reclamando algo. ¿De quién es la culpa de que él haya muerto, ser racional? Me quedé mudo, no podía aceptar que la hoja marchita que tenía en sus manos representara la vida de mi amigo. Ahora entiendes por qué han de ser destruidos, ahora te explicas por qué el mundo está destinado a su desaparición, ahora entiendes por qué tu amigo se fue de este mundo para ya no formar parte de la pobredumbre en la que vive la humanidad. Que cada día que pasa provoca que miles de jóvenes escapen por la puerta sin retorno y te vuelvo a preguntar, ¿de quién es la culpa? ¿Quién va a pagar por todos los suicidios del mundo? Repliqué diciendo lo siguiente. Sí es cierto que todas las personas que vivimos a su alrededor de la víctima del suicidio tenemos algo de culpa por los errores e incomprensiones que hicimos con él, pero sigo creyendo que el suicidio es un acto de cobardía hacia todos los problemas, hacia todos los que no nos comprenden. Es una muestra de poca templanza de la persona por no poder sobrellevar todo lo absurdo para buscar una nueva realidad sobre este mundo. No comprendo ni entiendo por qué mi mejor amigo se fue y nunca lo entenderé, pero al final del día él decidió rendirse ante el miedo del mundo que lamentablemente le tocó vivir. Al terminar de decir aquello, volteó la cara a un lado como si estuviera en desacuerdo con lo que acababa de expresar. Pero no contestó nada, por lo que volví a intentar y le pregunté. El suicidio es un acto cobarde. ¿Por qué dejarse llevar por las personas que te quieren hacer daño y te resignas y te rindes quitándote la vida? Volvió a mirarme y se quedó fijamente. De pronto se llevó las manos a la cabeza y se quitó la capucha que traía en la cabeza, y cuando se descubrió el rostro me estremecí al observar aquellas cara cicatrizada a cada centímetro de su rostro. Sus ojos, negros como la noche, reflejaban una gran tristeza y dolor, que instantes agachaba como una forma de expresar que no quería saber más de estos actos atroces.
de que ya no quería ser un observador de todo lo que pasa en nuestro mundo, que al paso de los tiempos se vuelven más frecuentes, dolorosas y deshumanizadas. Después de unos minutos nos quedamos de frente, no emitió ninguna palabra. Al poco tiempo transcurrido, con una voz baja y clara me dijo: tú dices que es un acto de cobardes quitarse la vida, pero yo te digo que es más un acto de cobardes vivir una vida sin sentido, llena de sufrimiento, una vida que nadie quisiera, en la cual ni tu familia trata de comprenderte, que por el contrario, de darte amor y apoyo, son los primeros en voltearte la cara. Al cual, los primeros que te dicen que no sirves para nada, eres un error que hayas venido a este mundo, al cual llegaste sin que nadie te preguntara, y que sin embargo llevas una vida que hubieras preferido nunca haber tenido. Y te digo, una vida es una oportunidad para ser mejor y dar amor al prójimo. Pero si todo lo que has aprendido a lo largo del tiempo solo es incomprensión, soledad, odio hacia ti y hacia los demás, ¿cómo vas a dar algo que nunca has recibido? En este mundo cada persona vive refugiada en sí misma para no ser dañada por nadie. La vida en este mundo es sinónimo de soledad moral, espiritual y física. En este mundo de locos vivimos rodeados de personas, familiares, amigos, vecinos, y podría nombrar a un sinfín de grupos más. Pero la realidad es como si estuvieras en una habitación llena de personas y que tú quisieras expresar algo y nadie te comprendiera o escuchara. La triste verdad es que viven solos, rodeados de gente. El camino que separa esta vida en la cual viven muchos jóvenes y el de la muerte es solo un paso, y este paso se llama suicidio. Al tiempo que decía aquello, se llevaba las manos a la capucha y se volvía a colocar en la cabeza, volteándose, quedándose de espaldas hacia mí, mientras caminaba y se alejaba lentamente de aquel lugar en el cual yo me encontraba inmóvil y sin palabras. De pronto me vi hincado frente a la tumba de mi mejor amigo con un tremendo dolor de cabeza, hasta que en ese momento supe que, al igual que mi compañero y yo, estábamos solos e incomprendidos. La única diferencia es que él ya no pudo resistir todo lo malo y lo absurdo de la vida. Me despedí de él, o al menos de su tumba, para después retirarme de aquel cementerio que me había visto postrado de nuevo aquel hombre encapuchado y cuidador de las almas en el otro mundo. Pero había algo que no comprendía, y era el hecho de que el rostro de aquel hombre también estaba cubierto de cicatrices y me daba vueltas la cabeza una y otra vez. Subí al coche para dirigirme a mi casa, y ya era demasiado tiempo el que había permanecido afuera. Al llegar a mi casa me sorprendió el hecho de que el automóvil de la familia de Daniela estuviera estacionado frente a mi casa. Ellos casi nunca visitaron mi hogar, y mis papás y los papás de Daniela apenas si se habían visto. Algunas veces me apresuré a entrar, y al estar en la sala vi a todos platicando, y al verme me saludaron. Yo los saludé también y me dirigí al lugar donde estaba Daniela y le di un beso en la mejilla y la saludé. También me senté a un lado de ella en el mismo sillón. Reinició la conversación como si nada más faltara yo para continuar el relato de la trágica muerte de mi amigo, y comenzó la mamá de Daniela a dar su versión de la historia. Todavía no entiendo cómo mi hijo se pudo atrever a quitarse la vida por un simple incidente que tuvo con su novia. Yo se lo había advertido desde un principio. Ella era una mujer fácil, cualquier hombre que le hablaba bonito y se dejaba llevar por todas las vulgaridades que le decía.
En eso comenzó a llorar, no podía creer la vida real, que más que real era una vida estúpida y absurda, y entre lágrimas siguió su relato. Y ahora me pregunto, por una prostituta perdí a mi hijo, por tampoco perdí lo que más quería en este mundo. ¿Por qué mi hijo me provocó este dolor tan grande, sabiendo que yo lo quería tanto? ¿Por qué, señora? Dirigiéndose a mi mamá. Los hijos son tan ingratos y no miden el dolor y la angustia que nos provocan con sus actos. Irresponsables, ¿por qué no acudió a nosotros si se sentía solo y triste? ¿Por qué no acudió a nosotros para comprenderlo y apoyarlo? Terminó de expresar eso y se soltó de nuevo las lágrimas, para después recargarse en el hombro del papá de Daniela. Continuó la conversación con mi mamá. Sí, señora, los hijos son unos ingratos, no valoran lo que se les da, lo que uno trabaja y sufre para darles todo, y que nunca les falte nada, pero al contrario, de ser un poco más conscientes de todo el sacrificio que tiene uno hacia ellos, nos pagan con llegadas tardes a la casa, desobediencia y muchas otras cosas, otras penas que tenemos que sufrir por ellos. Pero ni modo, así es la vida y hay que resignarse. Aquella escena era una apuesta teatral de dos madres que se hacen las mártires como si todo lo que realizaran ellas fuera perfecto. Después de que mi mamá terminó de hablar, tomó la palabra el papá de Daniel. Sí es cierto, eso que usted manifiesta. Claro que algunas veces somos duros con ellos, pero es para su propio bien. Uno trata de darles la mejor educación posible, pero a cualquier reprimenda o a cualquier regaño reaccionan diciendo que somos autoritarios y que no los comprendemos. Mi cabeza estaba a punto de estallar y al escuchar semejantes tonterías de estas personas, yo me preguntaba cómo era posible que estuvieran hablando así de su hijo, que apenas ayer lo estábamos enterrando. Volteé a ver a Daniela y sus hermosos ojos verdes comenzaron a llorar al oír todo lo mal que se expresaban de su hermano. Es justo lo que hacen los hijos con sus padres. Miré a mi papá y tenía la misma cara inmóvil de siempre. Cualquier cosa que pasara o sucediera a su alrededor pareciera que él fuera de hielo. Nunca se inmutaba. Ante cualquier situación conservaba el mismo semblante y al cabo de unos instantes contestó: mire, señor, yo a mis hijos los educo de la manera que a mí me parece más adecuada. Si me pagan mal, como usted dice, no existe otra explicación más que la de la educación que yo le brindé fue mala o no era la adecuada para ellos. No me sorprendió para nada esa respuesta de mi papá. No me sorprendió para nada esa respuesta de mi papá. Siempre lo he considerado una persona de carácter fuerte que rara vez muestra sus emociones, pero al mismo tiempo lo considero una persona inteligente y humana. Al ver la dura respuesta de mi papá, el papá de Daniela replicó de manera enérgica: pero a veces uno les da todo y la mejor educación y de todas formas son injustos con nosotros. Vea lo que pasó con nuestro hijo, que por una cosa sin importancia con su novia nos ha destruido toda la vida con su muerte. ¿Usted piensa que eso es justo? Yo no podía aguantar todo esto que estaba escuchando, hasta que exploté y comencé a decir lo que yo pensaba, y todo lo que me había dicho mi amigo antes de morir. ¿Y usted piensa que es justo lo que ustedes le hacían a su hijo antes de morir? ¿Se acuerdan cuántas palabras de apoyo por la mañana, cuántas veces se pasó a conversar con él, de cuántas veces se puso a conversar con él lo que era la buena educación o sobre la vida? ¿Cuántas veces le dijeron tú puedes, tú eres importante? ¿Cuántas veces, señora, consoló a su hijo cuando se asustaba por las noches que lo dejaban solo en la casa?
Explíqueme su definición de amor que tanto alude en esta plática, si nunca pudo comprender a su hijo cuando tenía un problema. Dígame, Señor, cuándo le interesó las cosas de su hijo, cuáles eran sus metas, sus deseos, la universidad que quería estudiar. Dígame, padres justos, cómo pueden manchar la memoria de mi amigo si fueron tan miserables en el amor y comprensión que le ofrecieron. ¿Con quién se quieren justificar de las tonterías que realizaron con mi amigo? ¿Con quién pretenden buscar comprensión que nunca ofrecieron a mi amigo? ¿Por qué buscan una excusa o un pretexto del suicidio si de antemano saben qué fue lo que le orilló a esa decisión? Qué triste es ver a mi mejor amigo muerto, pero es más triste ver que ni muerto lo dejan descansar en paz. Me levanté después de haber dicho aquello y me dirigí a mi habitación para encerrar. No podía entender a mi familia, a la familia de mi amigo y a mi propia madre siguiendo con el mismo juego idiota de los papás de Daniela, tratando de excusarse del suicidio de mi mejor amigo, poniendo como hecho importante el problema que tuvo con su novio. A los minutos más tarde le llamó a mi puerta y pregunté: ¿quién es? A lo que de inmediato contestó: soy Daniela, por favor abre la puerta. Se escuchaba que estaba llorando y nerviosa. Me apresuré para abrir la puerta y al momento de estar abierta se encogió en hombros con sus ojos verdes, llorando y su cara enrojecida por la emoción y de tantas lágrimas que han salido por sus hermosos ojos los últimos días. Se acercó a mí y me abrazó de una forma muy fuerte, como si en mí buscara el consuelo que no tenía en otra parte. Después de unos segundos me preguntó al oído: Johan, ¿por qué no dejan en paz a mi hermano? ¿No les bastó todo el dolor y el sufrimiento que le hicieron pasar en vida, que ahora quieren hacerle el daño ya estando muerto? ¿Por qué las personas tienen que sufrir toda la vida para seguir sufriendo también la muerte? No es justo, no es justo. Continuaba llorando como si siguiera observando a su hermano sufriendo todo lo absurdo que vivió en este mundo. Lo miraba y sus ojos se irradiaban una soledad estrujante de no saber qué hacer, de no saber cómo iba a vivir sin su hermano, de no saber por qué uno debe de entender que ya alguien se ha ido para ya nunca volver. Trataba de consolarla, pero nada de lo que yo hacía aligeraba todo ese dolor que ella tenía en su corazón. La impotencia me invadía, lo único que deseaba en ese momento era tener una varita mágica que pudiera aliviar, aunque sea un poco, esa soledad que ella sentía. Nos sentamos en el borde de mi cama, estábamos ahí sentados los dos en medio de la soledad estúpida que nos estaba asfixiando y que poco a poco nos estaba consumiendo por dentro. Nos quedamos postrados ahí mucho tiempo, hasta que ella se quedó dormida por todo ese cansancio que había provocado el velorio de su hermano y por la angustia mental que le había producido todos los acontecimientos posteriores a su muerte. De su hermano y que todavía la agobiaba. La acomodé en la cama, le quité los zapatos y la cubrí con una manta, para después dejarla descansar de todo aquello, aunque sea por unos instantes. Después de eso bajé de mi habitación y me di cuenta que mis padres estaban en la sala de la casa. Me dirigí hacia ellos y les pregunté que dónde estaban los papás de Daniela, a lo cual mi papá me respondió con su voz seria y clara: ya se fueron, estaban muy alterados por lo que había pasado. Me preguntó después: ¿en dónde está Daniela? A lo cual indiqué: está en mi habitación dormida, está muy cansada. Por último me dijo: está bien, busca dónde dormir, porque Daniela se va a quedar ahí con nosotros esta noche. Le contesté: me dormiré en la alfombra de mi habitación. Se levantó del sillón, me tomó del brazo y me susurró lo siguiente: ve a la cocina, come algo y luego vete a descansar. Me volteé y me retiré sin antes poder saludar a mi mamá, que también estaba llorando. Yo estaba seguro que fueron provocadas por lo que yo antes les había reclamado a los papás de Daniela. Ella sabía lo que yo había dicho, no era nada más lo que mi amigo había sufrido de su relación con sus padres, sino que también eran dirigidos también a ellos a la incomprensión
y a los momentos que ellos me habían dejado solo y temeroso en la casa. El por qué nunca me consolaron cuando me sentía solo o triste o porque todo estaba antes que yo. Y también entendió que yo ya había aprendido a vivir solo. Seguí mi camino a la cocina, comí un emparedado y le preparé uno a Daniela. Lo subí junto con una taza de té para cuando ella se despertara también comiera algo. Al entrar a la habitación ya se encontraba despierta y al entrar me preguntó ¿a dónde fuiste? A lo cual yo le contesté. Bajé por algo de comer para mí y preparé algo también para ti. Ella me responde muchas gracias y le pregunté ¿a qué hora se fueron tus papás? Ella, un poco seria después de esa pregunta, como si no quisiera recordar el incidente, pero al final me contó lo ocurrido. Después de que tú le reclamaste a mis papás el trato de él hacia mi hermano, ella se levantó de la cama y un poco titubeante comenzó a platicarme qué pasó en mi ausencia. Pues ya sabes, te fuiste y se volvió a soltar en un mar de lágrimas mi mamá, como si le doliera mucho. Me pusieron en duda su amor de madre y ya después mi papá se hizo el ofendido y empezaron a gritar cómo era posible que tuvieran esa imagen de ellos, que todo era falso y que ahora entendía que siempre mi hermano había hablado mal de ellos, haciéndose la víctima de que la tratáramos mal. Y me acuerdo, y no me acuerdo qué estupideces más, tratando de justificar su nombre y el de mi mamá. Y yo le pregunté, ¿y tú qué hiciste, Daniela? Yo le pregunté, ¿y tú qué hiciste, Daniela? Pues yo enfurecí y les reclamé que ya no dijeran más mentiras, que si no habían aprendido ya con perder un hijo, a no ser tan insensibles ante las cosas que suceden a los demás, que ya no fueran tan ególatras y que comiencen a interesarse más por las personas que los rodean. Así como perdieron a un hijo, van a perder también a su hija. Yo no quiero que pase eso, por favor. Yo repliqué, ¿qué te contestaron, Daniela? Seguramente se molestaron, ¿verdad? En ese momento ella volvió a soltarse el llanto como si reviviera todos los problemas que tiene dentro de su familia y de sus diferencias, de la incomprensión que habían sufrido ella y su hermano antes de morir. Entre lágrimas comenzó a relatar. Mi papá se enojó mucho mientras mi mamá seguía llorando ante el tal reclamo que les había hecho. Mi papá se levantó y me comenzó a gritar como si estuviera fuera de sí mismo. Me decía que todo eran estupideces, que lo que decía, y se acercó para mí para jalarme del brazo para que ya nos fuéramos a la casa. ¿Y luego qué pasó? Le preguntaba asombrado. Tu papá se levantó de donde se encontraba sentado y quiso tranquilizar al mío, pero no podía, estaba muy alterado, para después decirle que yo no quería ir a la casa donde mi hermano se había quitado la vida, que nunca volvería a dormir en esa casa donde nunca ha habido amor. Mi comprensión al escuchar eso se acercó una más y me levantó la mano como si fuera a bofetear, como le hacía cuando estaba enojado en la casa. Pero de pronto tu papá se interpuso y amenazó a mi papá. Le dijo que si me golpeaba, él se encargaba de que no saliera caminando de su casa. Le comentó, váyanse, nosotros cuidaremos a su hija, hasta que esto se tranquilice y realmente puedan hablar como familia de una manera serena. Ellos se retiraron, mi papá se calmó un poco y le dijeron a tu papá que después regresarían para arreglar las cosas conmigo. Después de escuchar todo aquello, yo estaba consternado y le cuestioné, ¿tú qué piensas, Daniela, de todo esto? ¿Crees que en verdad se pueden arreglar las cosas? ¿Piensas que algún día puedan llamarse de nuevo familia? A lo cual ella respondió, ya se encontraba más calmada y segura en su voz. No sé, Johan, han pasado muchas cosas, muchos traumas, mucha incomprensión. Mi vida ha significado muy poco para mis papás. Nunca trataron de comprenderme. He escuchado internamente contra mi soledad, lo cual nunca me ha dejado ser feliz. Respeto a mis papás, lo único que te puedo decir es que toda su vida ha sido para hacer sufrir a las personas que están a su alrededor.
A mi hermano y a mí te puedo asegurar que hasta ellos mismos. Yo pienso que ellos nunca van a cambiar porque su odio hacia ellos mismos y hacia todos los demás hace mucho tiempo que los dominó y los hizo sus esclavos para seguir viviendo. Así, la envidia y en la más oscura de la soledad, que ha llenado de sombra su existencia y que se va a morir con ellos. Qué triste, pero esa es la vida que llevan mis papás y que ellos han hecho, que no han hecho nada por cambiarla y lo más triste es que nunca lo intentaron. Entonces le pregunté estando profundamente preocupado, Daniela, ¿ya no vas a volver con ellos? A lo cual ella repuso, no, Johan, yo ya no voy a regresar a mi casa. Si antes soportaba todas las humillaciones y sinsabores que me hicieron pasar era porque tenía a mi hermano y entre los dos nos apoyábamos, pero ahora que ya no está, no tiene sentido volver a la misma vida estúpida que tenía con mis padres, por lo cual me voy a ir lejos para tratar de hacer una vida en paz, intentar de olvidar y que el tiempo cure mis heridas y que me ayude a salir de esta soledad incesante que siente mi alma, por la pérdida de lo que más quería en este mundo, mi hermano. En ese momento me quedé muy pensativo y nervioso de lo que había confiado Daniela y de pronto aparecían por la cabeza en otros tiempos donde escuchaba las noticias, eventos de personas que se quitaban la vida y en esos momentos me parecían cosas sin sentido y pensaba que eran cosas insignificantes para este mundo. Siempre se dice que alguien se arrancó la vida porque lo dejó su pareja por problemas económicos, por infidelidades y de muchas cosas más, pero nadie se preocupa realmente por indagar lo que realmente sucedió en lo más profundo de la raíz y solo buscan enaltecer el detonante que de aquel suicidio. En ese momento, Daniela me interrumpió de mis pensamientos para preguntar, ¿en qué estás pensando, Johan? ¿Qué es lo que te preocupa? Yo sonrí un poco y le miré a sus ojos y le respondí, estoy analizando varias ideas. Daniela, por ejemplo, ¿a dónde pudieras ir a vivir y a qué te vas a dedicar? Y ya que vas a tener mucho tiempo libre cuando te vayas. Diciéndole lo último, bromeando un poco para que ella sonriera, ya que había pasado mucho tiempo que no la había visto sonreír ni una sola vez. Después de aquel día, Daniela vivió un tiempo conmigo en mi casa. Llegó el día en que se tranquilizaron las cosas después de la muerte de mi amigo. Varias semanas después llegaron los papás de Daniela a la casa y en esa ocasión mis papás no se encontraban, estaba yo solo. De pronto escuché el timbre y me apresuré a abrir la puerta y en ese instante observé a los papás de Daniela y casi de inmediato me preguntó con voz fuerte y altanera su padre, ¿en dónde está Daniela? ¿Le puedes avisar, Johan, que estamos aquí y que hemos venido por ella? A lo cual yo respondí atento, no se encuentra, fue a visitar a unas amigas de ella ya que quería despedirse. Al decirle eso me respondió alterado, ¿cómo que se fue a despedir? ¿A dónde piensa que se va a ir? ¿Qué cree que no importamos? Que ella puede decidir sin consultarnos su vida. Yo respondí de forma concisa y sin entrar en detalles. Es todo lo que yo sé, no conozco sus planes. Después de escuchar eso, el papá de Daniela dio la vuelta y caminó hacia donde se encontraba su automóvil, ya que estaba estacionado frente a mi casa. Ahí se encontraba la mamá de Daniela sentada y ellos comenzaron a discutir durante unos minutos. Yo me quedé esperando en la puerta de mi casa hasta que regresó el papá de Daniela y me preguntó con una voz más serena, ¿podemos esperar a que regrese aquí en tu casa? Y a lo cual yo respondí amablemente, con todo gusto pueden esperarla aquí. Se instalaron en la sala, los padres de Daniela les pregunté, ¿quieren tomar algo? A lo que ellos casi de inmediato y de forma seria, no, Johan, nos encontramos bien, muchas gracias. Me había terminado de bañar y me excusé con los papás de Daniela para irme a cambiar. Para acabar de cambiarme y arreglarme, ya que Daniela me había pedido que la acompañara a un lugar, no sabía cuál lugar ni cuál era el motivo por lo cual tenía que ir, pero no le di importancia.
tenía algunos días que estaba planeando su futuro. A partir de estos eventos a mí me desconcertó un poco, ya que Daniela había sido muy discreta en este asunto. Lo que sí me quedaba claro es que la decisión que iba a llevar a cabo ya la había tomado y que a mí solo me quedaba esperar a que me la compartiera. Ya estando en mi habitación, escuché que la puerta se abrió. Seguramente era Daniela, que acababa de llegar, y me lo confirmó el hecho de que casi de forma inmediata comenzaron los gritos y las discusiones entre ellas y sus papás. Bueno, muchas gracias a la gente que tuvo la amabilidad de conectarse a este episodio 35. Esta fue la primera parte del capítulo 6 de la novela Vida. Quiero hacer la promoción. La novela está publicada en Amazon Libros. La buscan como Vida o como mi nombre, como el autor, Hugo Gallegos, y ahí se la van a encontrar. La novela está en su parte digital, también la pueden comprar como en la parte física. Me daría mucho gusto que pudieran adquirirla. Entonces, esta es la primera parte del capítulo 6. Espero que les haya gustado. También quiero hacer una invitación para que nos sigan en las redes sociales de Politeya Noticias, tanto en Facebook, en YouTube, en Instagram y en TikTok. Estoy atento a sus comentarios. Quiero saludar a Cris. Hola, Cris. Y a todos mis alumnos que se conectaron en algún momento en esta charla. Espero verlos pronto. Tuve que cambiar de escuela por cuestiones laborales. Extraño mucho mi secundaria, que también fue mi secundaria cuando yo era estudiante. Es algo que me une mucho a esa secundaria, pero me costó mucho irme de esa secundaria. Pero yo creo que en la vida hay momentos en que tenemos que hacer cambios. Y esos cambios normalmente son cambios para bien. Entonces, muchachos, espero que estén bien, que sigan aprendiendo. Cuando visite la escuela, espero saludarlos y aquí estoy a sus órdenes. Si alguien tiene algún comentario sobre este tema o sobre los otros temas que tenemos en las redes sociales, me gustaría saberlos, y si quieren que tratemos algún tema en especial en nuestros canales, me gustaría también mucho saberlos. Pues sin más por el momento, que tengan bonita noche, que tengan una muy buena semana y nos vemos muy pronto. Hasta luego.